Amigos y amigas de Ecología Humana, el día de hoy estamos complacidos con la presencia de un gran amigo de hace muchos años, nuestro gran amigo comunicador de la ciencia, Carlos Jiménez. Pues ustedes no lo saben, pero Carlos tiene una gran experiencia en la comunicación de la ciencia. El día de hoy queremos platicar con él para que nos explique su experiencia. Yo quisiera, Carlos, que tú les platicaras a nuestros escuchas y la gente que ve este video de Ecología Humana. ¿Qué has hecho tú en tu trayectoria comunicando la ciencia? Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Antonio Jiménez Vázquez, soy periodista ambiental, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la generación del 91. Vengo al estado de Chiapas por mera caso fortuito, cuestiones familiares, y quién iba a decir que la vida me iba a permitir desarrollarme de manera profesional en este estado. Es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana. Solamente lo precede Oaxaca por cuestión de números, pero Chiapas prácticamente tiene la gran mayoría de los ecosistemas, tiene una gran cantidad de especies animales y vegetales, y lamentablemente, así como de ese tamaño son sus recursos, también de ese tamaño son sus problemas. El reto, los problemas a vencer es la terrible inconsciencia del depredador más grande de la naturaleza, que es el ser humano. El divulgar, propiamente el término divulgar, se trata de dar a conocer por los que hacen y generan ese conocimiento hacia las masas, en un afán de crear opinión, en un afán de crear criterios, de formar criterios a través de esa información, y por ende generar un conocimiento que, aunque especializado, llama a la duda. Y parafraseando o recordando, mejor dicho, a lo que le atribuyen a Aristóteles, la duda es el principio de la sabiduría. Tal pareciera que pudiera ser muy pretencioso, pero lo cierto es que uno de los grandes y graves problemas que tiene nuestro México es precisamente ese: la educación. Una sociedad educada, una sociedad informada es una sociedad educada. Lamentablemente, vuelvo al punto inicial, donde en estos tiempos de vertiginosa información, donde un cúmulo increíble nos está bombardeando a diario, somos proclives al entretenimiento, a perder horas y horas atrás de un pequeño artefacto que conocemos como móvil o celular, buscando pasar el tiempo, desinformándonos de los hechos cotidianos, porque no profundizamos. Muchas veces la gran mayoría de las personas lee los encabezados solamente, sin leer el cuerpo de la nota o profundizar en la misma, o nos informamos, y me incluyo, en memes. El meme, porque nos da risa, es digerible, es desechable, y tal pareciera que, como nos catalogaría Noam Chomsky, ¿no?, el famoso sociólogo y teórico de la comunicación, en aquel ejercicio que hizo de la edad mental que tiene cada pueblo de la tierra, decía que México tiene una edad de un niño de 8 años, porque todo para nosotros es risa, todo nosotros es broma, nada lo tomamos en serio, y si podemos hacer una diablura lo hacemos y escondemos la mano. Tristemente, es una realidad que no queremos ver. Entonces, volviendo al punto, me interesé desde las épocas estudiantiles en el periodismo ambiental. ¿Por qué lo ambiental, Carlos? ¿Por qué no otra perspectiva? En aquellas épocas, te estoy hablando de la década de los 70s, 80s, los problemas de contaminación empezaban a manifestarse de manera masiva. Lo cierto es que términos como inversión térmica empezaron a formar parte de nuestra vida diaria, y MECAS, los índices metropolitanos de calidad del ambiente. El tema es de que la Ciudad de México es una selva de asfalto, y las áreas verdes en aquel entonces brillaban por su ausencia. Lo más verde que teníamos era Chapultepec, y estaba gris por la lluvia ácida, otro término que escapaba a nuestra comprensión. Para mí era mágico, y desde muy peque me llamó la atención todo el funcionamiento de las cosas. Mira cómo camina el insectito, mira la araña, mira la planta cómo nace, etcétera. Era mágico. Cuando me trato de adentrar en esto, me doy cuenta que
no existía literatura, no existían fuentes al alcance de manera muy sencilla que me dijeran cómo enfocar la actividad periodística, donde en la universidad te dan el ABCD, pero el periodismo, considero, tiene una función social muy importante. Se debe actuar con mucha responsabilidad, porque en el periodista recae la responsabilidad de informar. No es que informes, realmente, y desde mi muy particular punto de vista, eso no importa. Importa el cómo lo vas a informar, cómo le llega el mensaje a tu público receptor, de qué manera, sin matices, sin ruido, el contexto fundamenta, las fuentes son fiables, etcétera. O como lamentablemente muchos de los profesionales se van por la libre, copian y pegan ahora sin investigar, sin profundizar, y en eso se tiene que, desde mi punto de vista, tener un código de ética para saber cómo, el qué y el cómo informar. Entonces, somos seres sensoriales, visuales, y la información que entra por nuestra vista, por nuestros ojos, debe de movernos y entender que debemos ser actores proactivos de una problemática que estamos, considero todavía, aún estamos a tiempo de poderle poner freno, de frenar esta loca carrera, porque si no, parafraseando al maestro Miguel Álvarez del Toro en su libro Hacia Chiapas, dice: aún estamos a tiempo, considero, de recomponer el camino, o sin duda nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. Y esto lo escribió hace 40 años. Para ver, Carlos, llegas a Chiapas, y cómo es que después de llegar a Chiapas ya como periodista, abres un espacio, consigues un espacio, lo promueves, que llamas Biosfera 10. ¿Arrancó llamándose Biosfera 10 o cómo fue evolucionando este espacio? Es un espacio que yo creo que es un gran logro, porque lo mantuviste por muchos años. Y es muy complicado mantener muchos años un programa de ecología, de ciencia, en televisión abierta. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, biólogo, gracias. Mira, pues chilango, al fin. Yo lo que quería era, me enamoré de lo verde de Chiapas, te soy franco. En mi vida me hubiera imaginado que había ese tamaño de espacios verdes, selva, te cambiaba el clima, ibas a los altos, en San Cristóbal y hacía un frío terrible porque estaba el bosque de coníferas, bajabas, estaba la selva mediana, luego bajabas, estaba la selva baja, subías nuevamente, y sistemas lagunarios, no, una cosa increíble. Y bueno, entro en la televisión pública, llegué a pedir trabajo. Yo llegué a pedir trabajo porque pues dejo por cuestiones familiares, dejo un trabajo estable en el Heraldo de México, en aquel entonces, te estoy hablando de la década de los 90, donde pido permiso para un mes, el mes se convierte en 2 meses, en 3 meses, mi jefe Humberto Hernández me dice: Carlos, ya no puedo estar alargando esto, ¿sabes qué, Humberto? Me voy a quedar acá. Para mi suerte me aceptan en la televisión pública, el canal 10 del gobierno del estado, y no entro directamente a ejercer la cuestión del periodismo ambiental, sino por mi perfil, como me desempeñaba yo como reportero de la fuente policíaca en el periódico La Prensa y posteriormente como jefe del Departamento de Cultura y Sociales en el Heraldo de México, pues me dicen: vente para acá y te vas a reportear. Y aparentemente no tiene que ver nada y tiene que ver todo con el medio ambiente, pero con un medio ambiente donde nos muestra el peor rostro del ser humano, ¿no? El poco respeto que hay entre cierto sector hacia sus mismos congéneres. Bueno, esta aventura me llevó varios años, y con los cambios de administración gubernamental en el estado de Chiapas, se abre la posibilidad de un renuevo en la barra programática. Por ahí vienen propuestas de gente no muy agradable, y por la línea que traía el gobierno de aquel entonces, incluyen por primera vez en la televisión pública el tema y el término medio ambiente.
nadie quería hacerse cargo porque el medio ambiente, tú bien lo sabes, no vende, no paga. El medio ambiente es un poquito más ser idealista, luchar contra molinos, querer salvar al mundo, querer formar conciencias. Cuando veo esta posibilidad, presento mi propuesta, vamos a hacer reportajes, que no sé qué, etcétera. Se abre una gira para levantar imágenes con miras al Día Mundial del Medio Ambiente. No recuerdo si fue 1995 más o menos, estaba muy reciente el conflicto armado, el término del conflicto armado, las pláticas de paz y todo esto. Entonces, qué bueno, nunca me arrepentí de esto, fueron casi 15 días de un andar constante con las cámaras de antes, que eran cámaras de formato 3/4, no sé si tú las recuerdas. Sí, con claro, una cámara claro. Ikegami que pesaba como 10 kilos, con una casetera, y aparte el audio aparte. Ya cargarlo era toda una odisea, ¿no? Era toda una aventura. Entonces el equipo pues, era conformado por el reportero, el camarógrafo y el auxiliar. Con miras al Día Mundial del Medio Ambiente, se pretendía hacer un programa especial que mostrara las bellezas del estado de Chiapas. Iniciamos nuestro recorrido de la Depresión Central Tuxtla Gutiérrez hacia la zona de los Altos de Chiapas, pasando por San Cristóbal, y cuál va siendo mi sorpresa de que empiezo a ver cómo el clima cambia, cómo el paisaje cambia, cómo pasamos de zonas boscosas muy tupidas a zonas donde pareciera que un gigante pasó con una maquinita de cortar el pelo y se veían los manchones, se veía la gente bajando los troncos, la leña para hacerla carbón, una cosa sumamente irresponsable donde pues el tema económico está latente, ¿no? ¿A qué otra cosa se dedican? La falta de programas sociales efectivos, etcétera, etcétera. Nos vamos adentrando, llegamos hacia Comitán, mismo caso, te venden por la carretera desde iguanas, todo tipo de animales, pavones, por allá nos vendían tucanes ya rumbo a la selva, etcétera. Guacamayas en la selva. Como si fuera, te vendo 1 kilo de limones, y así los vendían. Entonces, todo eso lo fuimos documentando, cosa que en aquel entonces mi director, lo voy a mencionar, don Oscar Castañeda, no quería. Pero él quería mostrar la parte bonita, pero para conocer lo bonito tienes que conocer también la problemática para darle su justo valor a las cosas y no solamente la vista para el turista. ¿sí? Claro. Dar a conocer el problema, pero también las posibles alternativas de solución que pueda haber y no nada más de parte de la autoridad gubernamental, sino empezando por nosotros mismos para generar resultados en lo global. Entonces, llegamos a la zona de los lagos, en Lagos de Montebello, en el municipio de La Trinitaria. Sí. La Trinitaria, y llegamos prácticamente a la frontera con Guatemala, en la zona de Tziscao, que es un sistema lagunario precioso. Entonces, cansados, agotados, no habíamos comido, te estoy hablando de esto ya 2 días, bueno, ya habíamos comido en 2 días, pero habíamos pasado desde la madrugada viajando. Llegamos al Tziscao, insisto, la curiosidad me lleva a adentrarme en el bosque de pino encino y digo, wow, qué bonito huele, mira las ardillas, y esto se va haciendo cada vez más copioso, más denso es la palabra, y de repente veo un claro y ese claro se ensancha y lo que vi me impresionó de tal manera que fue lo que me motivó a dedicarme de lleno al periodismo ambiental. ¿Qué es lo que vi? En ese claro había cientos, no sé si miles, cientos de troncos recién cortados, semi quemados, uno tras otro. Eso fue lo que vi. ¿Para qué lo hicieron? Como le llaman, para clarear el bosque, el cambio de uso de suelo terrible que hay, esa práctica. También le llaman de manera horrible, le llaman limpiar. ¿no? Que se limpien la conciencia y se limpien el cerebro estas personas, porque es una masacre lo que hacen con las zonas boscosas.
y había ya plántulas de maíz, estaban claro. limpiando, clareando para sembrar maíz. Entonces, eso me movió, me conmovió, me dije, no, esto tiene que saberlo la gente, esto tiene que decirse, esto tiene que documentarse. Y a partir de ahí, lo que siguió fue buscar precisamente la problemática, el porqué de esa problemática y qué se puede hacer. Nosotros, ¿qué podemos hacer para recomponer, enderezar ese camino? Perdón, ahí llegas con tu director y dices, tengo estas imágenes, Sí. te dice, ¿cómo vas a mostrar eso si es lo feo? Queremos mostrar lo bonito. Exacto. ¿Qué hiciste? Exacto. Sí, y en aquel entonces a eso le decían, mete a la biblioteca y enlátalo, hay que enlatarlo. No, y aquí lo voy a decir, no lo enlaté, lo guardé. Pasaron algunos años, quizá 2, 3, y cuando se presenta la oportunidad y vuelvo al tema de que proponen que alguien se dedicara al tema ambiental, yo, no era bien visto, chilango, la gente es muy localista, lo tengo que decir también, en fin, y partimos de la premisa que te enseñan en la universidad y la práctica te lo reafirma, la televisión es imagen, es eso. Claro, el sonido acompañado con la imagen bien puesto, empezamos a incluir esas imágenes entrevistando a los que saben, a los biólogos, a la gente que estaba al frente del sector ambiental, con tal impacto que en aquel entonces las redes sociales no existía, el internet prácticamente era un lujo tenerlo, pero los teléfonos se saturaban las líneas telefónicas cuando Biosfera 10, como parte de un serial de programas que se llamaba Todas las Voces. Le presento a la entonces directora, se apellidaba Orduña, no recuerdo su nombre, en fin. El proyecto, bueno, vamos a ver si funciona, con mucho desdén. Se va a hacer cargo fulano de este programa. Me presentan al que hoy es mi gran amigo y maestro, Adolfo Tobar, que yo le digo el gurú ecológico. Con él empecé Biosfera 10. Okay. Trabajamos el concepto de Biosfera 10. El logo que tú ves a mis espaldas se conceptualizó como tratar de reflejar lo que es la biosfera, o la biosfera, mejor dicho. Entonces, con Adolfo Tobar, él era el conductor del programa, yo era el reportero, investigador, editor, hacíamos de todo en el programa, con mucho gusto, con muchas promesas hacia Adolfo, promesas que nunca se cumplen por parte de la dirección. Adolfo dice, discúlpame, Carlos, yo tengo que comer, ya pasaron varios meses, no me paga, no me cumplen las promesas, me tengo que ir porque tengo un ofrecimiento de tal. Adolfo, una experiencia increíble, le replanteo el proyecto a la entonces directora. Bueno, el proyecto que se presenta es un programa de 30 minutos como parte de un programa en formato de reportaje documental, que en aquel entonces ese tipo de programas no existía en la televisión chiapaneca. Era ir al lugar de los hechos. Si íbamos a hablar de un incendio, ir a donde estaba el incendio. Si íbamos a hablar del río que te gusta, el río Sabinal, ir al río Sabinal, etcétera, etcétera. Lo acepta de no muy buena gana, con muy buena aceptación del público, afortunadamente, y muchísimas gracias a ese público maravilloso que defendió Biosfera 10 hasta sus últimas emisiones. Y la primera emisión que hicimos fue, tú la has de conocer, el lugar conocido como Laguna Bélgica, que no es ni una laguna ni tampoco tiene que ver nada con Bélgica. Es una zona en el municipio de Ocosocuautla donde hay una pequeña charca, una pequeña mini anegación de agua de lluvia, donde afortunadamente se convirtió en el hábitat de la ranita de ojos rojos, que le llaman la Galichis calidrias o la ninfa del bosque. Ese fue el primer programa de Biosfera 10 en formato de reportaje documental, 30 minutos,
y a partir de ahí sumamos durante casi 20 años, 1850 y algo de programas. Todo, yo diría que todo un récord. Hablamos de 1997, ¿sí? Más o menos. Hasta Más o menos. 2017, 18. Hasta 2018, precisamente. Perfecto. Todo un récord, digo yo. ¿Cómo se logra eso, Carlos? Con muchas ganas, trabajando en equipo. Biosfera 10 no fue solamente Carlos Jiménez, era el equipo del camarógrafo, del editor, cuando esporádicamente podíamos tener otro editor, y muchas ganas, mucha voluntad, creer en lo que se está haciendo, sí. Creer en el proyecto. Pues yo diría que también aparte de el trabajo propio y de creer en lo que haces y de quererlo además, ¿no? Tuvo la dificultad, Carlos, de que era televisión pública, la televisión pública chiapaneca, y cada cambio de sexenio o de gobierno había también cambios internamente dentro de la televisión pública. ¿Cómo lo viviste en todo este proceso de 20 años, casi 21 años? Fue difícil, era un camino, ahora sí que recordando aquella canción de los Beatles, largo y sinuoso, muy sinuoso camino. Muchos altibajos, pero todo eso te va fortaleciendo, va formándote un criterio donde los imposibles no existen, donde de las adversidades pues sales adelante. Si no tienes cámara, buscas dónde hay cámara, hacer inversión propia, etcétera. El programa tenía que salir semanalmente, tocamos todo tipo de temas y ahí me voy dando cuenta que la biología, como una ciencia, tiene que ver muchísimo, está íntimamente ligada con nosotros mismos, con los seres humanos, con lo que nos rodea. Entonces, el adentrarse, en empezar a manejar un lenguaje con términos científicos, me obligaba a documentarme. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué es una mitocondria? ¿De qué es un bosque de selva baja caducifolia? ¿Qué son los grados Celsius? Entonces, todo ese conocimiento, afortunadamente, intentamos comunicarlo, transmitirlo hacia los demás con una retroalimentación bastante favorable, y esas recompensas que involuntariamente uno recibe, ir en la calle y de repente, oiga, ¿es usted el que sale en la tele? Sí, sí, a sus órdenes. Oiga, el programa donde cuántas botellitas de ese plástico, se llama PET, ¿verdad? Yo ya no tiro botellitas, mire cómo las inundaciones, dice uno, ¡ay! ¡Ay! Eso es lo que intentamos. Algo logré. Logramos, porque te reitero, era el trabajo de un equipo donde tú precisamente fuiste parte de ese quehacer de Biosfera 10. Pero Biosfera 10, esos 20 años, me imagino que en algún momento costó trabajo convencer a los nuevos directores de que era un tema y era un programa que debía continuar. Sí, ¿no? ¿No fue así? Sí, era cotidiano el tratar de convencer a la directora o director en turno, a la directora o director de más arriba, porque, insisto, es un tema incómodo, porque se visualizan, se dan a conocer cosas que a veces no quieren voltear a ver que existe, la deforestación, las invasiones de tierra, el porqué de las inundaciones, dónde estuvo el recurso que debió de haberse aplicado. Fuimos testigos del paso del huracán Stan con las consecuencias que todos conocemos, donde las cuestiones sociopolíticas, económicas estuvieron a flor de piel, ese tipo de cosas, y el cambio climático, los efectos del cambio climático en la propia capital del estado, donde se empezaron a visualizar fenómenos como los valles térmicos, que la geografía de Tuxtla Gutiérrez pues es un valle
cóncavo, con muchas irregularidades en la zona norte, oriente, poniente, donde están las colonias populares, y donde una caída, una hondonada, podía ser suficiente para que los grados se alteraran hasta 2 o 3 grados centígrados, cuando a diferencia 2 kilómetros antes, que había una planicie, estaba en 27 grados, acá estaba en 31, así de ese tamaño. ¿Por qué? Claro. Porque de acuerdo a los expertos nos decían que al perderse la cobertura vegetal primaria y dar paso a la superficie de concreto y asfalto, se genera un fenómeno que le denominan de efecto albedo, donde la luz se refracta de una manera y se intensifica la luz solar, el calor, y se guarda en la superficie lisa del pavimento y el concreto, y al no haber árboles que son los reguladores naturales de la temperatura, aquello se está cociendo uno en sus jugos, y esto se recrudece en la época de estiaje, que estamos próximos ya, faltan unas 2 semanas más. Estamos ya dentro del estiaje. Sí, en Tuxtla Gutiérrez estamos con los remanentes de el último frente frío quizá, y en un par de semanas esto va a estar como la antesala del infierno. En efecto. Está siendo una gran plática, Carlos, pero vamos a tener que ir cerrando. Los invito a ver la parte 2 de esta entrevista. Acompáñenos. Y bueno, amigos y amigas de Ecología Humana, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias.